Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ya largo ciclo en el cual estamos analizando la riqueza de las naciones, del famoso libro de Adam Smith, publicado por primera vez en 1776. Y estamos ya analizando lo que dice Smith en el libro cuarto de los 5 libros que integran su obra, La riqueza de las naciones, libro cuarto que lleva por título de los sistemas de economía política, que para Adam Smith son fundamentalmente dos: lo que él llama el sistema comercial, que luego se conocería como mercantilismo, y lo que él llama el sistema agrícola, que hoy en día se conoce como la fisiocracia. Y llevamos ya varias sesiones, porque creo que vale la pena detenernos en todas las ideas que Smith sí propone en esta parte de su libro, analizando lo que dice Smith acerca de lo que él llama el sistema comercial, que no es otro más que el sistema mercantilista, que en aquel entonces, mediados del siglo XVIII, se intentó llevar a la práctica a partir de lo que se conoce como la ilusión crisohedónica. ¿En qué consiste la ilusión crisohedónica? En creer que la riqueza consiste en el dinero, que en aquel entonces era oro y plata, y no en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, siendo en qué consiste la riqueza uno de los temas centrales del libro de Adam Smith, cuyo título completo es Una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Y una de las preguntas que se hace Smith, que ya está implícita en el título, es ¿cuál es la naturaleza de la riqueza? ¿En qué consiste la riqueza? Y deja muy claro Smith que la riqueza no consiste en el dinero, que en aquel entonces, insisto, era oro y plata, sino en los bienes y servicios que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. En ese sentido, por ejemplo, esta agua y el vaso con agua, al cual estoy dando un trago para aclarar la garganta y poder seguir hablando, pues para mí en estos momentos representan riqueza. Con el agua satisfago la necesidad que tengo de aclarar la garganta para poder seguir hablando. Y así las cosas, a partir de la ilusión crisohedónica de confundir al dinero con la riqueza, pues se creía desde un punto de vista que creo yo podríamos llamar colectivista, que un país era rico en la medida en que acumulara oro y plata y se empobrecía en la medida en que saliera de ese país el oro y la plata. Y para países como Inglaterra, la Gran Bretaña en general, que no tenían minas de oro y plata, pues ¿cuál era una buena manera de hacerse de oro y plata? De hacerse de dinero y, por lo tanto, desde la perspectiva de la ilusión crisohedónica, enriquecerse. Bueno, pues a través del comercio exterior y en concreto a través de las exportaciones. Porque cuando se exporta, lo que sale del país es algún bien, pero lo que entra al país es el oro y la plata con la cual los extranjeros nos pagaron esos productos que les estamos exportando. Por el otro lado, cuando importamos, lo que entra al país es algún bien proveniente de otro país y lo que sale de nuestro país hacia el otro país es oro y plata con el cual les pagamos lo que les estamos comprando. Pero desde el punto de vista de la ilusión crisohedónica, las importaciones empobrecen al país, porque cuando importamos, lo que entra al país es un bien, pero lo que sale del país es oro y plata con el cual pagamos esos bienes importados, y desde el punto de vista, insisto, de la ilusión crisohedónica, eso empobrece al país. Pero cuando exportamos, lo que sale del país es algún bien, pero lo que entra es el oro y la plata con las cuales se nos han pagado esas exportaciones y por lo tanto el país se enriquece, insisto, desde el punto de vista equivocado, obviamente, de la ilusión crisohedónica. Así las cosas, lo que tiene que hacer un país desde el punto de vista mercantilista para enriquecerse es limitar lo más posible las importaciones e incentivar lo más posible las exportaciones. Y ya hemos visto, lo que dice Adam Smith con relación a cada una de estas medidas. Cómo se pueden limitar las importaciones,
cuáles son las consecuencias de limitarlas, cómo se pueden incentivar las exportaciones y cuáles son las consecuencias de incentivarlas. Consecuencias tanto de limitar importaciones e incentivar exportaciones, que son contrarias al sistema que Smith llama de la libertad natural y que por lo tanto distorsionan no solamente el comercio exterior, sino también la economía de un país. Pero bueno, todo esto ya lo vimos, todo esto ya quedó analizado en sesiones anteriores y el día de hoy nos toca analizar lo que dice Smith, insisto, en el libro cuarto de La riqueza de las naciones, cuando habla de los tratados de libre comercio. Sí, ya en el siglo XVIII se hablaba de los tratados de libre comercio. ¿Y qué dice Smith? Dice, cuando una nación se compromete mediante un tratado a permitir que entren de un país extranjero ciertos bienes que prohíbe cuando los exportan otros países, o a eximir a los bienes de un país de los aranceles que impone a los de los demás países, el país, o al menos los comerciantes e industriales del país, cuyo comercio resulta así favorecido, obtienen necesariamente un gran beneficio gracias al tratado. A ver, ¿de qué tipo de tratado está hablando Smith en este primer párrafo? De un tratado unilateral, que más que un tratado, hombre, pues sería, vamos a decirlo así, un favor que el gobierno de un país le concede a los productores y exportadores de otro país. ¿Y cuál es el favor que les concede el gobierno de este país? Que permite que se exporten sus productos a este país y además que no se le cobren aranceles. Y eso beneficia obviamente a los productores y exportadores del otro país. Pero ojo, también beneficia a los consumidores del país cuyo gobierno permite esas exportaciones. Porque cuando se habla de comercio, siempre hay dos partes involucradas, el oferente y el demandante, el comprador y el vendedor. Y cuando se habla de comercio internacional, que en realidad es comercio entre personas de distinta nacionalidad, por un lado tenemos, ¿sí?, a los productores y exportadores del país A, cuyas contrapartes son los consumidores de esos productos producidos y exportados desde el país A al país B, los consumidores del país B. Y estos dos grupos de agentes económicos pues tienen exactamente el mismo interés, el interés de que el gobierno del país B permita que se importen del país A los bienes que los consumidores del país B están dispuestos a comprar. ¿Sí? Esto es lo primero que está señalando Adam Smith. Más que hablar hasta ahorita de un tratado, estaría hablando del favor que el gobierno le concede a los productores y exportadores del otro país. Porque yo, gobierno del país A, le voy a permitir a los productores y exportadores del país B que exporten a mi país sin ninguna traba de ningún tipo. Pero en realidad, lo que el gobierno del país A estaría haciendo si actuara así sería reconocer plenamente y garantizar jurídicamente el derecho de sus ciudadanos, los ciudadanos del país A, de comprar lo que les dé la gana, producto nacional o importado, a quien les dé la gana, productor nacional o productor extranjero, donde les dé la gana en su país o en algún otro país. Realmente de eso es de lo que se trata, ¿sí? Vamos a suponer que el gobierno del país A no permite las importaciones del país B. ¿A quién está afectando? Bueno, pues uno diría primero a los productores y exportadores del país B que no pueden exportar sus productos al país A porque el gobierno del país A prohíbe esas importaciones. ¿Sí? Pero también, y esto es más importante, el gobierno del país A
está perjudicando a sus consumidores, a quienes les prohíbe comprar los productos producidos en el país B. Y ese es un tema que tiene que ver, antes que con la eficacia económica, con la justicia. Porque si el gobierno del país A le prohíbe a sus habitantes comprar los productos que se producen y se exportan desde el país B, lo que está haciendo es violando su derecho a la libertad individual para comprar lo que les dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien les dé la gana, a un productor nacional o a un productor extranjero, donde les dé la gana en su país o en otro país. Repito lo que dice Smith. Dice, cuando una nación, y en realidad debe decir cuando el gobierno de una nación se compromete mediante un tratado a permitir que entren de un país extranjero ciertos bienes que prohíbe cuando los exportan otros, o a eximir a los bienes de un país de los aranceles que impone a los de los demás países, el país, o al menos los comerciantes e industriales del país cuyo comercio resulta así favorecido, obtienen necesariamente un gran beneficio gracias al tratado. Porque una vez que el gobierno del país A firmó este tratado, los productores y exportadores del país B pueden exportar y ofrecer sus bienes en el país A sin ninguna traba. Y eso obviamente los beneficia, pero también beneficia a los consumidores del país A. Esos mercaderes y fabricantes disfrutan de una suerte de monopolio en el país que tan indulgente se muestra con ellos. ¿Por qué? Porque dice Smith que esos mercaderes y fabricantes, los productores y exportadores del país B, ¿sí?, disfrutan de una suerte de monopolio, no de un monopolio, de una suerte de monopolio, de una especie de monopolio, de algo parecido al monopolio en el país A, cuyo gobierno los ha tratado con tal indulgencia. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que hay un país C, ¿sí?, y que el gobierno del país A no permite las importaciones del país C, pero sí permite las importaciones del país B. Entonces, esos productos producidos en el país B y exportados al país A, en el país A no tienen la competencia de los productos producidos en el país C y que no se pueden exportar al país A. Y yo creo que esto se refiere a Smith cuando dice que esos mercaderes y fabricantes, los productores y exportadores del país B, disfrutan de una suerte de monopolio. No tienen la competencia de los productos producidos en el país C que no se pueden exportar al país A porque el gobierno del país A lo prohíbe. Esos mercaderes y fabricantes disfrutan de una suerte de monopolio en el país que tan indulgente se muestra con ellos. Dicho país se vuelve un mercado para sus bienes, a la vez más extenso y más provechoso. Más extenso porque absorbe una buena cantidad de sus bienes, dado que los bienes de las demás naciones están o bien prohibidos o bien sometidos a elevados aranceles. Y más ventajoso porque los mercaderes de la nación favorecida, al gozar de una especie de monopolio, venderán sus mercancías más caras que si estuviesen expuestos a la competencia de todas las demás naciones. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el gobierno del país A al permitir a los productores y exportadores del país B exportar y ofrecer sus bienes en el país A? Les está, vamos a decirlo así, otorgando un privilegio. Yo, gobierno del país A ti, productor y exportador del país B, sí te permito, sí te doy permiso de que exportes a mi país. Pero a ti, productor y exportador del país C, del país D,
no les doy ese permiso. Entonces, lo que estoy haciendo, gobierno del país A, es concediéndole a los exportadores y oferentes, perdón, productores y exportadores del país B, una especie de monopolio, ¿sí? Que en primer lugar, ¿sí?, les garantiza para sus productos un mercado más amplio, es decir, una mayor demanda por sus bienes y servicios, del que tendrían si el gobierno del país A también permitiera a los productores exportadores del país D y del país C y del país D exportar al país A. Porque entonces, sí, los consumidores del país A podrían elegir entre el producto del país B, el producto del país C y el producto del país D. ¿Sí? Pero como los productores del país C y D no pueden exportar al país A, ¿sí?, eso beneficia en cuanto a la cantidad de productos exportados y vendidos al país a los productores del país B. ¿Sí? Eso es lo que dice Smith. Dicho país A se vuelve un mercado para sus bienes a la vez más extenso y más provechoso. Más extenso porque no tienen la competencia de los productos del país C y del país D. Y más provechoso porque al no tener esa competencia pueden ofrecer sus productos y probablemente se los van a comprar a un precio mayor del que podrían ofrecer si tuvieran la competencia de los productores del país C y del país D. ¿Sí? Eso es lo que está explicando aquí Smith. Dice, dicho país se vuelve un mercado para sus bienes. Dicho país, el país A, se vuelve un mercado para sus bienes, los bienes producidos en el país B, a la vez más extenso y más provechoso. Más extenso porque absorbe una buena cantidad de sus bienes, dado que los bienes de las demás naciones C y D están o bien prohibidos o bien sometidos a elevados aranceles. Y más ventajoso porque los mercaderes de la nación favorecida, los productores y exportadores del país B, al gozar de una especie de monopolio, no tienen la competencia de los productores y exportadores de los países C y D, venderán sus mercancías más caras que si estuviesen expuestos a la competencia de todas las demás naciones. Luego dice Smith, pero aunque esos tratados puedan ser muy convenientes para los comerciantes e industriales del país favorecido, son necesariamente inconvenientes para los del país favorecedor. Se concede contra ellos un monopolio a una nación extranjera y a menudo deberán adquirir los bienes extranjeros que necesitan a un precio mayor que si se permitiera la libre competencia de otras naciones. Por eso es interesante ver qué entiende Smith aquí por tratados de libre comercio. Es algo distinto a lo que hoy entendemos nosotros por un tratado de libre comercio. Porque, a ver, ¿qué entendemos hoy en día nosotros por un tratado de libre comercio? ¿Sí? A los gobiernos de dos países, el país A y el país B, poniéndose de acuerdo para ir eliminando todos los lastres y todos los obstáculos que de manera por demás arbitraria impusieron a las relaciones comerciales entre los habitantes de cada uno de estos países. Es decir, es un acuerdo, es una negociación. A ver, tú me dejas exportar esto a tu país, yo te permito que de tu país exporten esto al mío. Tú me bajas este arancel al producto que estoy exportando a tu país, yo te bajo el arancel con el que estoy grabando la importación que viene de tu país. ¿Sí? Y claro que el resultado tiene que ser un ganar-ganar. ¿Sí? Pero aquí Smith lo que supone es que el gobierno del país A
sin haber negociado absolutamente nada con el gobierno del país B, permite las importaciones del país B. Esto, estrictamente hablando, no es un tratado de libre comercio, si lo entendemos como se practican hoy en día. Los gobiernos de dos o más países negociando la apertura comercial, es decir, la reducción y eliminación de todos los lastres y obstáculos que de manera por demás arbitraria impusieron, ¿sí?, a las relaciones comerciales entre sus ciudadanos. ¿A qué se refiere Smith? Lo que Smith se refiere es, pues vamos a decirlo así, a la instauración, vamos a llamarla así, en el país A del libre comercio. A ver, ustedes recordarán que ya en alguna otra sesión, ¿sí?, quedamos en que hay libre comercio en los países en los cuales son los consumidores, sin ninguna intervención del gobierno, son los consumidores, sin ninguna intervención del gobierno, comprando o dejando de comprar, quienes determinan la composición, el qué y el monto, el cuánto de las importaciones. De tal manera que se importa lo que los consumidores están dispuestos a comprar en las cantidades que los consumidores están dispuestos a comprar. Y en este sentido, el libre comercio no es una cuestión bilateral. No hace falta negociar un tratado de libre comercio para que un país tenga libre comercio. Lo único que hace falta es que el gobierno de ese país elimine, ¿sí?, los lastres, los obstáculos que imponen a la importación de productos, para que sean los consumidores quienes, comprando o dejando de comprar, determinen qué se va a importar, la composición de las importaciones y cuánto se va a importar, el monto de las importaciones. El libre comercio no es resultado de un tratado de libre comercio. Es más, por lo general, los resultados de los tratados de libre comercio de dos o más gobiernos negociando la apertura comercial, los resultados de esos tratados de libre comercio distan mucho de ser verdadero libre comercio, si por ello entendemos la situación en la cual son los consumidores, ojo, sin ninguna intervención del gobierno, quienes determinan, los consumidores, comprando o dejando de comprar, qué se importa y en qué cantidades se importa. El libre comercio es una cuestión unilateral. Para que un país tenga libre comercio, lo único que se requiere es que el gobierno reconozca, ¿sí?, plenamente el derecho a la libertad individual de sus ciudadanos para comprar lo que les dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien les dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde les dé la gana en su país o en otro país. Y en este sentido, el libre comercio, antes que con otra cosa, tiene que ver con la justicia. Sobre todo, si por justicia entendemos respetar los derechos de los demás. La justicia, antes que otra cosa, es una virtud, un hábito operativo bueno, por el cual respetamos los derechos de los demás. Ya lo dijo Ulpiano, ¿sí? La justicia consiste en la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, a lo cual yo agrego, siendo lo suyo de cada quien, el derecho de cada cual. Entonces, ¿en qué consiste la justicia? En el respeto a los derechos de los demás. Comenzando por los tres derechos naturales
aquellos con que la persona es concebida. El derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. ¿Sí? Y estos dos derechos, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada, juegan un papel muy importante, importantísimo, en el ámbito de la economía. ¿Sí? Y aquí la pregunta que debemos hacer los ciudadanos que vivimos en países en los cuales el libre comercio todavía no es una realidad, por más que en las últimas décadas se haya dado un proceso de liberalización económica y se hayan, como es el caso de México, negociado tratados de libre comercio. Los ciudadanos que vivimos en los países en los cuales todavía no tenemos verdadero libre comercio, la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién eres tú, gobierno, para prohibirme comprar lo que me dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien me dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde me dé la gana en mi país o en otro país? ¿Quién eres tú para prohibirme eso? Y la respuesta es muy sencilla. Para prohibir eso, el gobierno no es nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no debería prohibir que los ciudadanos de su país establezcan las relaciones comerciales con ciudadanos de otras naciones como más les convenga, en pleno ejercicio de su libertad individual y en pleno uso, disposición de su propiedad privada. Entonces, el libre comercio, ¿sí?, no es el resultado, aunque pudiera llegar a serlo, de tratados de libre comercio. El libre comercio, entendido como aquella situación en la cual son los consumidores de un país comprando o dejando de comprar, obviamente, productos importados, quienes determinan qué se importa y cuánto se importa. Y ese libre comercio es el resultado, ¿sí?, de la justicia. De que el gobierno reconozca plenamente, defina puntualmente y garantice jurídicamente el derecho a la libertad individual de sus ciudadanos para establecer relaciones comerciales con quien más les convenga, nacionales o extranjeros, en los términos que más les convenga. Por eso decía yo hace rato que el libre comercio, antes que otra cosa, es una cuestión de justicia, de respetar los derechos de los ciudadanos para relacionarse comercialmente como más les convenga, con quien más les convenga, ya sean nacionales o extranjeros. Es una cuestión, antes que otra cosa, de justicia. Y por lo tanto tiene que ver con el Estado de Derecho. Y por lo tanto, también tiene que ver con la ética. Pero además de ser una cuestión de justicia, el libre comercio también, obviamente, es una cuestión de eficacia económica. Porque, entre otras muchas cosas, es económicamente eficaz aquello que disminuye el grado de escasez. El problema económico de fondo, o si quieren ustedes, el problema económico con mayúsculas, es la escasez. El hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Y una de las condiciones para minimizar la escasez, en el entendido de que nunca la vamos a superar, nunca vamos a vivir en un mundo en el cual todo alcance para todos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Pero el que no vayamos a vivir en un mundo en el cual no haya escasez, no quiere decir que no se pueda ir minimizando la escasez como la hemos venido minimizando, ¿sí?, a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Sí? Y ese es uno de los grandes logros
de los seres humanos. El ir minimizando la escasez y, por lo tanto, elevando el nivel de bienestar de las personas. Pero bueno, una de las condiciones que se tiene que cumplir para minimizar la escasez es que se produzca y se ofrezca lo más posible. Y para que en un país se ofrezca lo más posible, lo que hay que hacer es abrirlo a las importaciones. Abrirlo a las importaciones, que tienen de entrada dos grandes ventajas. La primera, aumentan la oferta de bienes y servicios, sobre todo de bienes. La cantidad, la calidad y la variedad de los bienes. Y la segunda, sujetan a los productores nacionales a la disciplina de la competencia. Y a ver, yo me pregunto si estos dos efectos, estas dos consecuencias, estos dos resultados de las importaciones tienen algo de malo. Que aumente la cantidad, calidad y variedad de los bienes ofrecidos a los ciudadanos. ¿Eso tiene algo de malo? Y tiene algo de malo que a los productores nacionales se les sujete a la disciplina de la competencia que traen consigo las importaciones, lo cual los obliga a volverse más competitivos y ser capaces de ofrecer lo que producen con lo que yo llamo la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicio. ¿Esto tiene algo de malo? Ahora, claro, la pregunta que mucha gente hace y que hay que hacer y que hay que responder es, ¿pero qué pasa con aquellos productores nacionales que no pueden competir con las importaciones? Lo ideal sería que se volvieran más productivos, capaces de producir a un menor costo de producción, para poder volverse más competitivos, capaces de ofrecer a un menor precio. Eso sería lo ideal. Ahora bien, si no lo logran, bueno, pues si no lo logran, tendrán que dedicarse a alguna otra actividad. Tendrán que dedicarse a alguna otra actividad. Y liberar factores de la producción, comenzando por el trabajo, que tendrán que utilizarse en alguna actividad de producción y oferta de bienes y servicios más productiva y más competitiva que la anterior. Pero lo peor que se puede hacer, la vista puesta en el largo plazo y en las consecuencias generales de ello, es proteger de la competencia a quienes no son capaces de competir. A quienes no son capaces de competir, ¿sí?, hay que dejarlos. Y esto suena muy duro, pero así es. ¿Sí? Que quiebren, que liberen factores de la producción para que se destinen, ¿sí?, a alguna actividad de producción más productiva y más competitiva. ¿Sí? Entonces, el libre comercio, antes que otra cosa, es una cuestión de tipo ético, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con el respeto a los derechos de las personas, entre los cuales está el derecho a la libertad individual para comprar lo que nos dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien nos dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde nos dé la gana en nuestro país o en algún otro país. Cuando el gobierno de un país prohíbe las importaciones, y por lo general se prohíben para proteger a los productores nacionales de su competencia, cuando el gobierno de algún país prohíbe las importaciones, lo que está haciendo es violando el derecho a la libertad individual de sus ciudadanos para, va de nuevo, comprar lo que les dé la gana,
producto nacional o extranjero, a quien les dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde les dé la gana en su país o en alguna otra nación. ¿Sí? Y eso es una injusticia. Pero además de la injusticia, que tiene que ver con la ética, está la ineficacia que tiene que ver con la economía. Porque si un gobierno prohíbe las importaciones, lo que está haciendo es reduciendo, ¿sí?, artificialmente, por medio de esa prohibición, ¿sí?, la oferta de bienes en su país. Y evitando una mayor competencia para los productores de su país. Y si tú reduces la oferta de bienes en un país, atentas en contra del bienestar de los ciudadanos de ese país. Y además, estás impidiendo que los productores de ese país tengan un incentivo muy poderoso, la competencia que traen consigo las importaciones, para volverse más competitivos y lograr esto que yo llamo la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad, mejor servicio. Ahora, ¿cuál es la enorme ventaja de esto? Que, insisto, el libre comercio, el verdadero libre comercio, no es una cuestión bilateral, no es el resultado, ¿sí?, de las negociaciones y acuerdos entre gobiernos de distintos países, ¿no? Es simple y sencillamente el resultado de que, suponiendo que se aplicaran medidas proteccionistas, por ejemplo, de que se prohibiera la importación de algún producto, ¿sí?, el gobierno elimine esa prohibición. Elimine esa prohibición. Y eso es precisamente de lo que está hablando aquí Adam Smith. ¿Sí? De lo que está hablando aquí Adam Smith. ¿Sí? Aunque no lo exprese en estos términos. Porque Adam Smith analiza este tratado, que más que un tratado, pues es una decisión unilateral que toma el gobierno del país A, en función de los intereses de los productores y exportadores del país B. Dice, si el gobierno del país A elimina todas las prohibiciones, ¿sí?, todas las trabas, todos los obstáculos que imponía a las exportaciones del país B, está beneficiando a los productores y exportadores del país B, lo cual es cierto. ¿Pero por qué los está beneficiando? Porque está beneficiando a los consumidores del país A, quienes antes de que su gobierno actuara de esta manera, no podían comprar los productos del país B porque su exportación estaba prohibida. Ahora que se eliminó esa prohibición, ya los pueden comprar. ¿Sí? Ya los pueden comprar. Ahora, si el gobierno del país A sigue prohibiendo las exportaciones del país C y del país D, pues todavía en el país A falta mucho para tener verdadero libre comercio. Falta mucho para tener verdadero libre comercio. Ahora, si bien Smith no lo dice, pues yo creo que hacia allá va la crítica que hace a este tipo de decisión unilateral del gobierno del país A. Dice, a ver, aquí el problema lo van a tener los productores del país A, que ahora van a tener la competencia de las exportaciones, o si quieren ustedes, de las importaciones del país B. Y eso es cierto. ¿Sí? Y probablemente esos productores del país A presionen a su gobierno para que éste a su vez presione al gobierno del país B
para que en reciprocidad permita las exportaciones del país A al país B. Y entonces sí, ya estaríamos nosotros hablando de un tratado de libre comercio. Dos gobiernos negociando, ¿sí?, la reducción y o eliminación de las barreras que de manera por demás artificial, ¿sí?, establecieron a las relaciones comerciales entre, sí, las personas de dicha nacionalidad, ¿sí? Ahora, acabo de mencionar un punto en el que Smith también hace hincapié, que me parece muy importante y que desafortunadamente hoy en día se ha olvidado, casi por completo. Y es el que cualquier política económica debe valorarse desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista de la economía, no nada más desde el punto de vista de la economía. Y me atrevería a decir que no en primer lugar desde el punto de vista de la economía. En primer lugar, debe valorarse desde el punto de vista de la ética. A ver, ¿a qué me refiero? Bueno, primero que nada, una política económica, y esto también ya lo vimos en alguna sesión anterior, pero vuelve a ser tema en esta ocasión, una política económica consiste en las herramientas que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado. El mercado, la definición correcta de mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Esa es la definición correcta de mercado. La relación de intercambio entre compradores y vendedores. De tal manera, ¿sí?, que modificar los resultados del mercado implica modificar los resultados del acuerdo al que llegaron oferentes y demandantes, acuerdo que le permitió al oferente convertirse en vendedor y al demandante convertirse en comprador. Acuerdo que, entre otras cosas, tiene que ver con el precio. Si el oferente y el demandante se ponen de acuerdo en torno al precio, habrá intercambio. Y dado que hubo intercambio, el oferente se convirtió en vendedor y el demandante se convirtió en comprador. ¿Y quiénes son quienes deben determinar, acordar, negociar los términos del intercambio? El oferente y el demandante. Y nadie más. Y la tarea del gobierno sería garantizar que una vez que se llegó a un acuerdo y que por lo tanto implícita o explícitamente hay un contrato, las partes contratantes, ¿sí?, cumplan con lo acordado. Bueno, las políticas económicas son las herramientas con las que cuenta el gobierno para modificar los resultados del mercado, ¿sí?, para modificar los resultados del mercado. Y los resultados del mercado deberían modificarse si fueran injustos desde el punto de vista de la ética o fueran ineficaces desde el punto de vista de la economía. A ver, que sean injustos desde el punto de vista de la ética supondría que se están violando derechos de los involucrados en el mercado, que son el comprador y el vendedor. Pero a ver, si el oferente y el demandante se ponen de acuerdo, ¿sí?, intercambian, por lo cual el oferente se convirtió en vendedor y el demandante se convirtió en comprador, puede haber la violación de algún derecho. Solo en un caso, en que alguna de las partes no cumpla con lo acordado. Y entonces lo que se requiere es que el gobierno
obligue a la parte que no cumplió a cumplir. Pero esa obligación impuesta por el gobierno no es una política económica, es simple y sencillamente hacer valer el Estado de Derecho. ¿Sí? Y hacer valer el Estado de Derecho, entre otras cosas, es hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Y en todo intercambio hay derechos contractuales, producto del acuerdo entre las partes involucradas. Por ejemplo, si el comprador tiene el derecho de que el vendedor le entregue en tiempo y forma, ¿sí?, la mercancía comprada. Y el vendedor tiene el derecho de que el comprador le pague en tiempo y forma la mercancía vendida. Esos son derechos. Y si alguna de las partes no cumple, está violando el derecho de su contraparte. Y tiene que haber un tercero que ponga orden, que haga valer el Estado de Derecho, que garantice los derechos de las personas involucradas, ¿sí? Pero eso no es una política económica, porque no se están modificando los resultados del mercado, sino que se está obligando a la parte que no cumple a que cumpla y que se logre lo que originalmente se pretendía. ¿Sí? Entonces, salvo el caso de que comprador o vendedor no cumplan con su parte, los intercambios no son injustos. No hay una injusticia. Y desde el punto de vista de la eficacia, a ver, es económicamente eficaz aquello que eleva el bienestar de las personas. Y si hay una actividad económica que clarísimamente eleva el bienestar de las personas, esa es el intercambio. Lo he dicho muchas veces. El resultado del intercambio es un bien común. Bien, porque ambas partes ganan, y ganar es bueno. Común, porque ambas partes ganan. ¿Y por qué ambas partes ganan? Pues porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio. Dicho de la manera más sencilla posible, después del intercambio, el bienestar de las dos partes involucradas es mayor. Y por lo tanto, el intercambio es económicamente eficaz. ¿Por qué es económicamente eficaz? Entre otras cosas, lo que eleva el bienestar de las personas. Y en el caso del intercambio, se eleva el bienestar de las dos partes involucradas. Entonces, a ver, el intercambio es económicamente eficaz y el intercambio es éticamente justo. ¿Por qué habría que aparecer el gobierno y con una política económica modificar los resultados del mercado? Si los modifica, o está cometiendo una injusticia en contra de alguna de las partes, o está generando un menor bienestar para alguna de las partes. Y lo primero es injusto desde el punto de vista de la ética, y lo segundo es ineficaz desde el punto de vista de la economía. Y esto es precisamente lo que sucede, ¿sí?, en las relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad. Vamos a suponer, ¿sí?, que los habitantes del país A pueden comerciar con los habitantes del país B sin que el gobierno, su gobierno intervenga, y que los habitantes del país B pueden comerciar con los habitantes del país A sin que su gobierno intervenga. Bueno, tendríamos mercado, ¿sí? En el momento en el cual el gobierno del país A o el gobierno del país B interviene limitando o prohibiendo esas relaciones comerciales, ¿sí?, está cometiendo una injusticia y desde el punto de vista económico
¿sí? Reduciendo el bienestar. Y esto es importante. A ver, las políticas económicas, bueno, a ver, aquí llegamos a una conclusión muy interesante, muy polémica, pero muy interesante. A ver, si las políticas económicas son los medios, las herramientas con las que cuentan los gobiernos para modificar los resultados del mercado, y se justificaría modificar los resultados del mercado si estos fueran injustos y o ineficaces, no se justifica ninguna política económica porque los resultados del mercado no son ni injustos ni ineficaces. Y si hay una injusticia porque una de las partes no cumple, entonces lo que se requiere es que el gobierno haga valer el Estado de Derecho. Y hacer valer el Estado de Derecho es muy distinto a aplicar una política económica. A ver, tu comprador, el vendedor ya te entregó el producto y no se lo has pagado. A ver, él ya cumplió con su parte del acuerdo. Ya te entregó el producto. Y antes de que lo entregara, pues llegaron a un acuerdo en torno al precio. Pero resulta que tu comprador no le has pagado al vendedor. Pues tú no has cumplido con tu parte. Y para eso estoy yo, gobierno, para hacerte cumplir con tu parte, que en este caso es hacer valer el derecho del vendedor a que si ya te entregó la mercancía, tú se la pagues. Y hacer valer los derechos de los ciudadanos, pues es la tarea esencial, irrenunciable de cualquier gobierno en un país donde hay Estado de Derecho. A ver, aquí estamos llegando a una conclusión que es muy polémica. Y es la siguiente. Si por políticas económicas entendemos las herramientas, los medios que usa el gobierno para modificar los resultados del mercado, y el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, ¿sí? Ninguna política económica se justifica porque esta es, desde el punto de vista de la ética, injusta y desde el punto de vista de la economía, ineficaz. Vuelvo al ejemplo del comercio entre personas de distinta nacionalidad. Si el gobierno del país A le prohíbe a sus ciudadanos comprar productos del país B, está cometiendo una injusticia. Porque de entrada les está prohibiendo una conducta que no viola derechos de nadie. Comprar bienes y servicios. Y además, desde el punto de vista de la economía, el resultado es ineficaz, porque en el país A, cuyo gobierno le prohíbe a sus ciudadanos comprar productos del país B, se reduce la oferta de productos. ¿Sí? Y si esa reducción en la oferta de productos, consecuencia de prohibir las importaciones, se compensa con una mayor producción interna, seguramente esa mayor producción interna se va a ofrecer a un precio mayor en lo que se ofrecía el producto importado. Y eso también es económicamente ineficaz porque reduce el bienestar. En la medida en que tengamos que pagar un mayor precio por algún bien o servicio, se reduce el nivel de bienestar de las personas. Entonces, claro, yo comencé diciendo que las políticas económicas hay que analizarlas, hay que evaluarlas, hay que calificarlas, no solamente desde el punto de vista de la eficacia económica, sino desde el punto de vista de la justicia. Y ahí estamos ya en el ámbito de la ética. Pero a la conclusión a la que hemos llegado es a que no debería de haber políticas económicas. Y no debería de haberlas porque son éticamente injustas
y económicamente ineficaces. Violan derechos, ¿sí? Y reducen el bienestar. Ahora, yo dije, ¿es económicamente eficaz lo que eleve el bienestar? ¿Por el bienestar de quiénes? De los consumidores. Y consumidores somos absolutamente todos. Desde el bebito recién nacido, que consume pañales, hasta el ancianito a punto de morir, que probablemente también consuma pañales. Pero alguien podría decir, oye, estás equivocado. ¿Sí? No, mira, lo económicamente eficaz es lo que eleva lo más posible la rentabilidad de las empresas, no el bienestar de los consumidores. La rentabilidad de las empresas, lo que permite que el empresario obtenga la mayor utilidad posible. Y para eso sí conviene prohibir las importaciones. Y en la medida de lo posible, otorgarle al productor nacional o a los productores nacionales, ¿sí?, una especie de monopolio. Ahora, la pregunta es si el objetivo económico debe ser maximizar la rentabilidad de los empresarios. Y yo creo que no. El objetivo económico debe ser maximizar el bienestar de los ciudadanos. Y esta es una idea que ya está claramente expresada por Federico Bastiat. ¿Sí? Decía Federico Bastiat que, vuelvo al término, las políticas económicas debían evaluarse en función del impacto que tengan en el bienestar de las personas. Y si elevan el bienestar de las personas, palomita. Si reducen el bienestar de las personas, tache. Tache. Fíjense lo que dice Adam Smith al respecto. Por ejemplo, cuando está hablando, sí, bueno, se va a entender. Dice, al impedir que el granjero envíe sus bienes en todo momento al mejor mercado, donde pueda obtener el mayor precio, es evidentemente sacrificar las leyes normales de la justicia a una idea de utilidad pública, a una especie de razón de Estado. Y esto es un acto de autoridad legislativa que solo puede ejercerse, que solo puede perdonarse en casos de la más urgente necesidad. A ver, ¿a qué se está refiriendo Smith? Cuando, por ejemplo, en el caso de que un país está en guerra, le prohíbe a sus productores de granos exportar los granos a los países donde puedan obtener un precio mayor. Bueno, en un caso de guerra, que sería un caso excepcional, esto se podría justificar. Pero si no estamos en uno de estos casos extraordinarios, ¿cómo lo justificas? Yo, gobierno, te prohíbo a ti, granjero, que ofrezcas tus granos en el mercado donde puedas obtener un mayor precio. Fíjense lo que dice Smith. El impedir que el granjero envíe sus bienes en todo momento al mejor mercado donde pueda obtener un precio mayor es, evidentemente, sacrificar las leyes normales de la justicia. En este caso, el derecho a la libertad individual para hacer con mi propiedad privada lo que crea más conveniente con un solo límite, que al hacerlo no viole yo derechos de terceros. Y una y otra vez, porque no es este el único párrafo, donde Smith menciona, ¿sí?,
que las políticas económicas con las cuales el gobierno intenta modificar los resultados del mercado resultan injustas, ¿sí? Resultan injustas. Vuelve a decir Smith, el prohibir a un pueblo que saque el máximo partido a su producción o que invierta su capital y su trabajo en la forma que juzgue más conveniente, es decir, el prohibirle a las personas que se dediquen a producir y ofrecer lo que crean más conveniente y que lo ofrezcan donde crean más conveniente, es una violación manifiesta de los derechos humanos más sagrados. El prohibir a un pueblo que saque el máximo partido a su producción, que lo ofrezca donde pueda obtener un precio mayor, o que invierta su capital y su trabajo en la forma que juzgue más conveniente, que me dedique a producir esto o aquello, es una violación manifiesta a los derechos humanos más sagrados. Violación manifiesta a los derechos humanos más sagrados. Bueno, hasta aquí esta sesión del Círculo Bastiat. En las dos próximas sesiones, ya para terminar con el tema del mercantilismo, vamos a ver en la primera todo lo que dice Smith, que además es interesantísimo y hay muchísimas lecciones que aprender. Todo lo que dice Smith del comercio de las metrópolis, por ejemplo, España, con sus colonias. Todo lo que dice Smith al respecto, que es interesantísimo, para luego, ¿sí?, de hoy en 15, terminar ya con el tema del mercantilismo, unas reflexiones finales, ¿sí?, para en la próxima empezar a ver qué dice Smith sobre lo que él llama el sistema agrícola, que no es otro más que la fisiocracia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.